Bueno, antes que nada, pues como les digo, gracias por participar. Esta charla la voy a dejar abierta. No estoy haciendo, no hice un sketch o seguir un protocolo porque hay muchas inquietudes por parte tanto de las personas que están haciendo terapia como de otras personas que tienen interés en saber cómo podemos mejorar estas cuestiones de la salud y qué podemos hacer en términos generales, pues, por ejemplo, para las pacientes o las personas que están trabajando el tema del peso, que les cuesta mucho trabajo reducir el peso, y cómo en algún momento dado, qué estrategias podemos hacer para mejorar en términos generales la salud. Han cambiado muchas cuestiones, ha habido muchas novedades con respecto al trabajo del intestino. De hecho, tengo que actualizar mi libro que se llama El cerebro hambriento, y ese libro pues ya tengo que meterle cosas nuevas porque ha habido descubrimientos muy interesantes con respecto al trabajo de la microbiota, que es fundamental. No solamente a nivel intestinal, hoy se sabe que también se ha descubierto una estrecha relación con un eje que se le llama eje intestino-cerebro, corazón, todo ese tipo de relación, y que mejorando eso mejoran algunos aspectos de salud. Sin embargo, lo que hablan los expertos, como siempre, muchas veces no toman en cuenta que no todos somos iguales. Y hablar en términos generales, pues se escucha muy bien, pero no todo el mundo podemos integrar estas estrategias de forma igual para todo el mundo, porque entonces cometemos otros errores, ¿no? Y es aquí donde se pone interesante el tema. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que comprender que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros tiene que empezar a conocer esos aspectos de su vida, y porque tiene mucho que ver con esa relación entre lo que nosotros estamos viviendo, cómo aceptamos nosotros la realidad, cómo nuestra microbiota se afecta y cómo nos va afectando a la vez, ¿sí? Por lo tanto, miren, lo más interesante para empezar a hacer, y después pues ustedes si quieren pueden hacer preguntas, que creo que es de lo que se trata, pero hace tiempo que empezamos a trabajar el tema de cómo nosotros percibimos la realidad, y esto es fundamental para nuestra salud. La realidad, en términos generales, pues la percibimos como se puede decir, según los expertos, un 75%. El 25% restante o el 20% restante, nuestro cerebro lo completa con la información que tiene. Por lo tanto, la realidad que nosotros asumimos como real, pues es bastante relativa. Y esto nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a otro lugar con otra cultura, algo que a nosotros nos puede parecer perturbador o negativo, para ellos puede ser de lo más normal. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que nuestra realidad está condicionada a una serie de factores que pueden ser culturales, de género, de nacionalidad, de lugar, de familia, de estudios, de lo que sea. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrirnos a nuevos aspectos de la realidad, empezamos a integrar una nueva percepción de las cosas, ¿no? En ese sentido, en esa parte de por qué o cómo nosotros estamos viendo la realidad, tenemos que entender que lo que nosotros percibimos, no hace mucho tiempo, pensábamos que la realidad se percibía directamente con los cinco sentidos. Y, oh sorpresa, no es nada más con los cinco sentidos. Tenemos muchos más sentidos con los que nosotros percibimos la realidad. Y la más interesante de todas, que es lo que ha llamado a los neurólogos y a los científicos mucho más, ¿cómo puedo explicarlo? Les ha llamado muchísimo la atención, está en el hecho de que lo que los científicos han descubierto, que nosotros percibimos la realidad, inicialmente nuestro primer impacto a la realidad es en la microbiota. Fíjense bien, en la microbiota intestinal. O sea, ni siquiera en las neuronas del intestino, sino en la microbiota intestinal.
¿sí? Nosotros cuando percibimos la realidad, inicialmente lo que los neurólogos han descubierto, primero es la microbiota, son las bacterias, nuestras bacterias las primeras que reaccionan. Claro, esto es muy rápido, la información pasa de las neuronas intestinales al corazón y del corazón al cerebro. Así pasa de rápido. Pero también percibimos la realidad nosotros de nuestros sentidos, de nuestros 5 sentidos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues todo esto es una información electromagnética que va a generar dentro de nosotros una conexión neuronal. Por lo tanto, lo que se va a generar en nuestras neuronas es una sinapsis entre neurona y neurona. Para los que no saben mucho de neurología, pues saben que las neuronas no se tocan, tienen un acercamiento y ese acercamiento produce una cierta electricidad, ¿no? Entonces esa electricidad va a generar dentro de estas neuronas algo que nosotros llamamos neurotransmisores. ¿Qué tipo de neurotransmisores se van a gestionar o se van a crear cuando se haya esa conexión? Pues depende de la realidad como nosotros la hayamos codificado en nuestra mente. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos algo que no nos gusta? Pues que evidentemente se generarán unos neurotransmisores que están relacionados con eso que no nos gusta. O algo que nos haga reír, o algo que nos haga sentir bien, pues se van a generar esos neurotransmisores relacionados con eso. Esos neurotransmisores van a viajar a lo que es nuestro hipotálamo, y nuestro hipotálamo va a generar unos neuropéptidos que van a caer en cascada en lo que es en lo que es nuestro sistema nervioso central. Se va a caer una cascada y eso va a estimular a lo que nosotros son nuestras hormonas, y nuestras hormonas se van a ver estimuladas y van a crear, dependiendo del estímulo que estén recibiendo, dependiendo de ese estímulo, pues van a generar una reacción física que puede ser de alegría, de felicidad, de tristeza, de lo que sea, ¿vale? Siempre estamos hablando de emociones. Y esto se va a ver a la vez reflejado con un desgaste o con una acción fisiológica dentro de nuestras células, ¿sí? Entonces, fíjense desde dónde primero nosotros percibimos la realidad. Así que si estamos depresivos, si estamos tristes, si estamos cansados, si estamos mal, esto al momento que nosotros recibimos un estímulo, pues vamos otra vez, ese estímulo vuelve otra vez a regresar y luego va y afecta a nuestro intestino. Esto es muy importante entenderlo de base. ¿Por qué es importante entenderlo de base? Porque las personas que quieren bajar de peso y no pueden, tienen que comprender que esa es la parte básica que necesitamos transformar. Y quiero que lo más problemático en estos casos es que las personas que quieren bajar de peso y no pueden, tienen un problema añadido. Y es el historial de esta situación. Miren, un problema cultural que tenemos con el peso, y no es una justificación, es que las personas que han sido gorditas toda su vida van recibiendo una serie de mensajes negativos que les van desafirmando. Una persona que es gordita por naturaleza, o sea, me refiero a una persona que nació con cierta obesidad y todo eso, o una persona que la adquiere en el transcurso del tiempo, no está buscando engordar porque ella quiere. ¿Sí me explico? Son situaciones que van a suceder que están muchas veces fuera de su propio control y de su entendimiento. Es una respuesta orgánica que necesitamos comprender, que no es es algo que no dice, oye, pues hoy me voy a poner gordo, ¿no? No lo vemos así. Y a veces nosotros socialmente no apoyamos a estas personas y entenderlas qué es lo que está pasando, porque o lo aceptamos o simplemente decimos, ay, tenemos esos maravillosos mensajes, ay, qué gorda estás, o qué gordo te estás poniendo, o cómo has subido de peso. Mensajes que a estas personas sí les van afectando. Porque fíjense qué cosa tan curiosa. La obesidad y la autoestima van muy relacionadas con una serie de trastornos que vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando, y verán que los trastornos tienen que ver con ese metabolismo. Una persona sea gordita es tan absurdo como echarle la culpa a un hijo por haber nacido. O sea, para que nos entendamos, es una tontería, ¿sí? Una persona que quiere bajar de peso
muchas veces tiene que entender que lo primero que necesita hacer es la autoaceptación, entender cuál es su condición verdadera, ¿sí? Esto no quiere decir que va a justificar y ya con eso no va a bajar de peso, no. Esto quiere decir que primero tiene que entender por qué razón está en esas condiciones y qué es lo que ha hecho o qué es lo que ha dejado de hacer para regular su peso, que muchas veces es una cuestión más agresiva todavía hacia el organismo porque no lo hemos comprendido. Y esto nos lleva a entender que nosotros tenemos una separación entre nuestra persona, nuestra realidad, nuestra conciencia y nuestro cuerpo. No entendemos al cuerpo. Por ahí decía un especialista que vivimos en estado esquizoide. O sea, nuestra cabeza va para un lado, nuestro cuerpo va para el otro, nuestras intenciones para otro, y no sabemos para dónde vamos. Entonces, necesitamos entender a nuestro cuerpo y empezar a entender que en el momento en que nosotros empezamos a hacer que deseamos realizar un cambio, tenemos que empezar por la primera parte, y esa primera parte es empezar a querernos, empezar a amarnos, y eso implica una autoaceptación y un autoperdón. ¿Por qué? Porque nosotros primero hemos permitido que la autoestima nos la baje, y eso no es bueno, ¿sí? Y por otro lado, hemos dejado que las cosas sucedan sabiendo porque en el fondo, si analizamos la situación, en el momento que empezamos a subir de peso, tuvo que haber una relación real. Puede ser un accidente, puede ser metabólico, pero tenemos que descubrir esa relación. Hoy sabemos, con todo esto que tenemos ahora, sabemos que nuestro cuerpo habla con nosotros, nuestro cuerpo nos llama, nos avisa, nos dice cosas. Y tenemos que entender esa conexión. En el segundo libro que escribí, que se llama Conciencia Emocional, hablo mucho de los ejercicios mentales que realizan algunos deportistas de élite, en el que se les pide no que hagan algo físico, sino que hagan primeramente y antes que nada un trabajo mental. O sea, tenemos que entender la conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Si no entendemos esa relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, nos va a ser muy difícil ponernos de acuerdo con él, ¿sí? Miren, el cerebro, la mente y el cuerpo son tres aspectos completamente diferentes, tanto que podemos engañar al cerebro. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan que el cerebro es como muy ingenuo. Les puedo poner el ejemplo del miembro fantasma para que ustedes entiendan, ¿no? En el caso de las personas que han perdido, por ejemplo, una mano y sienten que la mano está ahí, aunque hayan tenido una mutilación y no tengan la mano, pueden sentir la mano ahí. Uno de los ejercicios que se hace para engañar al cerebro es poner un espejo y poner las dos manos, la mano que está bien, que se refleje en la parte de la muñeca donde está perdida la mano, o sea, donde está el muñón, y observar que en el espejo pues, el cerebro está viendo que la mano está bien. Y eso puede ayudar para que el dolor que siente o la sensación que tiene vaya disminuyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que podemos engañar al cerebro conscientemente. O sea, ¿quién engaña al cerebro? Pues nuestra mente. Nuestra mente tiene una serie de prejuicios y conceptos y situaciones que al cerebro y al cuerpo pues no lo entienden. El cuerpo no entiende por qué tú quieres ser más delgada, más gordita, quieres estar más alta, el cuerpo no entiende eso, no entiende. La mente tiene una serie de condicionamientos que necesita o que ha usado o que va creando para ser aceptada o para poder sobrevivir en un entorno social o cultural, etc. Pero no tiene nada que ver con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos que si los entendemos, vamos a comprender muchas cosas. Porque miren, el primer mecanismo y el más importante es el mecanismo de sobrevivencia. Es potente, ¿sí? Y este mecanismo de sobrevivencia tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano o nuestro cerebro reptil o la parte más instintiva. Y esa parte va a funcionar y va a ser un mecanismo que va a estar funcionando todo el tiempo. Para entender esta función de este cerebro reptil, pues podemos ver en esta pantalla pues, que tiene que ver con nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
que esa parte va a estar relacionada con nuestro cuerpo. ¿Y qué hace nuestro cerebro reptiliano? Pues miren, se encarga de protegernos. Su misión es salvarnos de situaciones en las que él pueda considerar que estamos en peligro. Cuando de repente se nos ocurre o sentimos que necesitamos hacer un ayuno o una dieta muy agresiva, pues el cerebro reptiliano inmediatamente se pone activo y piensa que es una agresión. Por lo tanto, ¿saben qué hace? Todo lo contrario. Empieza a retener, empieza a guardar, ¿sí? Nosotros como personas, cuando vivimos en una situación de extremo peligro, una situación económica grave, o hay una desgracia o lo que sea, lo que hacemos es guardar, ¿verdad? Imagínense con la pandemia. Vamos a guardar alimentos, vamos a guardar, pues porque es una condición del cerebro, de nuestro sistema de conservación. Pues el cerebro reptiliano hace lo mismo, exactamente lo mismo. Si nosotros queremos bajar de peso de esa forma, empieza a activar ese mecanismo y entonces en lugar de perder peso, empezamos a ganar, ¿sí? Por lo tanto, si entendemos que nuestro cerebro reptiliano tiene una serie de funciones, nosotros podemos ir comprendiendo que los tratamientos para mejorar nuestra salud y mejorar el peso tienen que ver con ciertos factores que tenemos siempre que tener en cuenta. Y ahorita les voy a decir cuáles son, ¿sí? Por lo tanto, todo ese proceso debe ser lento para que el cuerpo se vaya adaptando y no vayamos perdiendo nuestra salud. Miren, les voy a poner un ejemplo que le comentaba yo a una paciente mía, porque no entendía cómo es que de repente se enfermaba, por qué a veces no dejamos todo a última hora. Le digo, miren, nuestro organismo es un organismo súper inteligente, muy, muy inteligente para sobrevivir. Y normalmente, imagínense ustedes que somos como un barco, ¿vale? Voy a poner eso como un barco. Y en un barco, pues ustedes saben que hay una serie de mecanismos pues, para que el barco navegue bien. Tiene llaves pues, para contrarrestar el calor, el frío, el agua. Bueno, pues todo eso son unas válvulas que están ahí funcionando, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues cuando hay algún problema dentro del barco, pues se utilizan ciertos mecanismos pues, para que el barco no se hunda, sino que siga navegando y se mantenga. Pues hacemos nosotros lo mismo, ¿no? Nuestro cuerpo es como ese barco y de repente pues tenemos algún problema y pues tenemos que y el cuerpo le pone un parche, ¿sí? Ese parche o ese tratar de taponar eso que está haciendo se llama autorregulación y trata de conservar la homeostasis. Cuando nosotros pensamos que vivimos, porque como no tenemos un síntoma, mientras no tengamos un síntoma, pensamos que estamos saludables. Y yo siempre les digo, no, estamos asintomáticos. No, es que yo no siento nada, hago ejercicio, como bien, no sé qué, no sé cuándo. Y cuando vienen a terapia, de repente digo, uy, pues no, aquí hay muchas más cosas que están funcionando. Eso no quiere decir que estés enfermo, pero no quiere decir que tampoco estés saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está haciendo tu cuerpo es que está tratando de mantener esa autorregulación y esa homeostasis con los recursos que tiene. Pero un día de estos va a haber tantos parches que ya no va a poder y de repente pues estos parches se van a caer y es cuando nosotros empezamos a sentir fiebre, síntomas, todo y decimos, es que acabo de enfermarme. Le digo, no, tú no te acabas de enfermar, tú ya estabas enfermo, lo que pasa es que el cuerpo ya llegó a un punto de ya no autorregular, ¿sí? Si entendemos esto, vamos a entender muchísimas más cosas, muchas más cosas fundamentales, ¿sí? Los aspectos emocionales son, por tanto, fundamentales para el tratamiento de todas las personas. No quiero decir con esto que una enfermedad haya nacido por un aspecto emocional nada más. Sabemos hoy que las enfermedades son aspectos multifuncionales, o sea, son multicausales, perdón. Y todas estas causas van a coincidir de tal forma para que lleguemos a un punto. Y ese punto es cuando nosotros llegamos a un estado de enfermedad. Miren, cuando ustedes van al médico y se sienten un poco mal, pues el médico no puede determinar con facilidad qué les pasa. Entonces, ¿por qué? Porque imagínense que están ustedes en una línea horizontal
y de repente empiezas a sentirte mal, empieza a entrar como una primera etapa donde el cuerpo, pues, te sientes cansado, algo te pasa, pero si el cuerpo tiene los elementos, pues, se recupera. Que no llegue a esos elementos, pasa un segundo escalón, y en ese segundo escalón, pues tú ya empiezas a sentir fiebre, fresquillo, te sientes cansado, te duele la cabeza, ¿vale? Y es una segunda etapa. Y cuando llegas a la tercera, pues ya se declara totalmente la sintomatología, con fiebre, con dolor, con diarrea, con vómitos, con lo que tú quieras, ¿sí? Por esa razón, es mucho más fácil diagnosticar al paciente cuando está en ese estadio, porque ya la enfermedad está gritando claramente cuál es el problema. Pero tuvo que pasar por esos estadios. Ahora bien, aunque no empiece con ningún síntoma, muchas veces nosotros ya estamos tratando de estar haciendo parches con nuestra vida. ¿Y cómo es que eso sucede? ¿O por qué eso sucede? Bueno, hoy sabemos que uno de los principales caminos para la enfermedad son intestinales, la microbiota, ¿sí? Entonces es muy importante que lo que voy a explicarles hoy tengamos que tener conciencia que nuestro primer factor de salud va a estar relacionado con nuestro intestino. Miren, en el intestino la mayor cantidad de células inmunes se encuentran ahí. Las personas que tienen enfermedades autoinmunes, lo primero que tienen que cuidar es su intestino. Y el intestino responde súper rápido. Tú te comes algo que no te gusta, que te hace daño, en horas ya te está dando molestias porque el intestino está tratando de luchar para tratar de contrarrestar eso que tú te has comido y que no te ha hecho bien, ¿sí? Que a lo mejor no es el alimento per se, sino ya es que vienes con una carga de gérmenes, de bacterias, de disfunciones, de disbiosis, de problemas intestinales que cuando te comes ese alimento, pues coincide. Les voy a poner un ejemplo todavía más gráfico con respecto a cómo nuestros alimentos, tienen una relación emocional con nosotros y no nos damos cuenta. Antiguamente, no sé ahora, yo creo que la mayor parte de la gente pues que lo sabe, mucha gente hoy está comiendo y está viendo la tele, ¿sí? Está viendo un programa de televisión o está viendo las noticias o le están llamando por teléfono y está comiendo, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que estamos nosotros interactuando emocionalmente con nuestros alimentos y con esa información. Si esa información no es agradable, imagínate que te comes un bocadillo de tortilla francesa, ¿no? O de tortilla española, perdón. Pues te lo llevas a la boca. Y en ese momento, en ese preciso momento, ves una noticia que te impacta, o te dan una mala noticia, o lo que sea, ¿qué crees que va a hacer tu cuerpo? Pues tu cuerpo va a asociar bocadillo, emoción, sensación, y eso te va a caer pesado, porque el cuerpo ya lo empieza a rechazar. ¿Ven? Como una emoción se relaciona con el alimento. ¿Y esto qué puede generar? O que las células autoinmunes se empiecen a activar y empezamos a hablar de alergias, de intolerancias, de problemas, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros cuando comamos hagamos casi como un ritual. Y si quieres ver la tele porque te sientes solo, pues ve una cosa agradable, algo que te haga reír, algo que te dé, que sea bonito, o una música o lo que tú quieras, pero no algo desagradable. No veas las noticias, no veas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a afectar directamente a nuestra microbiota. Y entonces nosotros vamos a tener, en consecuencia, que ir pasando por este tipo de problemas intestinales que finalmente se pueden acabar convirtiendo pues, en diferentes problemas en el colon o en el intestino delgado o directamente en el estómago, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión fundamental que nosotros tenemos que comprender con respecto a bajar de peso, a nuestra relación con eso. Dentro de lo que es la patología, para que nos entendamos, dentro de lo que son las enfermedades de la obesidad y el sobrepeso, hoy sabemos, y yo hace mucho tiempo lo habíamos diagnosticado, era el tema de una inflamación crónica, ¿vale? Antes que nada, es una inflamación crónica. Tu cuerpo, lo primero que está haciendo es tener una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica es importante atenderla antes que bajar de peso, porque toda la gente, miren, las personas que estamos con el tema de bajar de peso,
tenemos que saber por qué queremos bajar de peso, o sea, cuál es verdaderamente la razón, ¿sí? Si yo quiero bajar de peso porque me siento mal, pero ¿por qué me siento mal realmente, no? Me siento mal porque tengo una crítica social, porque mi familia no me acepta, porque no me queda el vestido. ¿Cuál es la verdadera razón? Y en el fondo hay un trasfondo psicológico muy profundo que nos habla de esto, ¿no? Muchas de estas personas van a tener adicciones a la comida, y de eso también vamos a hablar. Pero muchas de estos otros problemas no son adicciones nada más. También tenemos otras causas y entre estas, ¿saben cuáles encontramos? Que son fundamentales. La toxicidad. Y hoy la toxicidad está tomando una relevancia tan importante y no se le está dando el valor que esto tiene. ¿Vale? Así pues, nosotros tenemos que entrar, vamos a ver aquí, que entender que entre estos multifactores, pues tenemos, por ejemplo, la inflamación crónica, ¿vale? Y la inflamación crónica y la cantidad de toxinas que nuestro cuerpo está obteniendo. Entonces tenemos microplásticos. Miren, la gente piensa que, bueno, sí, hay muchos plásticos en el mar. No, 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 no. Los microplásticos es un tema gordo y fundamental. Hace poco hubo una noticia en Japón que estuvieron sacando 3 tipos de microplásticos en las nubes de Japón. Imagínense de lo que estamos hablando. Esas nubes van a caer a la tierra, al mar, van a entrar a nuestros alimentos, van a entrar a nuestra comida, van a entrar a nuestra agua, y eso no lo bebemos, no lo tomamos, no lo comemos. ¿Y qué sucede? Pues que hoy tenemos a bebés y niños con problemas de plásticos en la próstata, bebés y en el cerebro. ¿Cómo estaremos nosotros con esos nanoplásticos en el cerebro? No sabemos todavía nada de qué es lo que pueden estar generando esos nanoplásticos. Lo que sí sabemos es que esos plásticos no vienen solos, vienen acompañados de aditivos. Y es ahí donde está el problema. La industria del alimento y la industria en general, pues se les permiten muchas cosas, ¿no? Y entre estos, pues hacer químicos cada vez más agresivos para que sus productos se conserven mejor, tengan más brillo, lo que sea, pero que si nos contaminan o nos dañan, bueno, pues eso ya es otro problema. Mientras ellos tengan la autorización de sanidad de que esto no nos va a perjudicar, pues nada, pues lo dejamos así. Y lo que importan, pues son, a final de cuentas, las ganancias, ¿no? No, es un problema gordo. Aditivos. Metales pesados, ya ni les digo los metales pesados. Estamos teniendo problemas con metales pesados todos los días. Todos los días hay metales pesados. Cada día que yo veo pacientes con una salud espectacular, me manda aunque venga que tenga pocas toxinas, siempre me está avisando la máquina metales pesados. Como mercurio, plomo, aluminio, cadmio, todo eso nos va a afectar muchísimo, ¿no? Radiación y electrosmog, otra cosa que como no vemos y como ya lo hacemos como muy nuestro, ni le damos importancia. Considero que es de lo más importante. La radiación y el electrosmog que estamos teniendo, olvídense del 5G y del 4, no, es que tenemos muchísima más radiación que está viniendo del espacio y nos está afectando. Pero está afectando a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de todo, a nivel de todo tipo de salud. Y eso es fundamental, empezar a darle mucha atención. Ya se venía hablando desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay un vídeo por ahí en internet donde está el Congreso de París de Salud, donde médicos y científicos hablan y explican del grave problema que estamos teniendo no solamente con la telefonía, sino con todo lo que es la electricidad, y que muchas personas se están volviendo electrosensibles, que están produciendo un tipo de alergia. Y esto les llevaba a eso, les llevaba a sensibilidad química. Hay pacientes que es imposible, tienen que vivir casi en una burbuja, ustedes imagínense en eso. Hay pacientes que ni nos damos cuenta de lo que nos está sucediendo y vivimos nuestra vida y después tenemos problemas y no sabemos por qué. Claro, nosotros en la terapia determinamos rápidamente si puede haber
uno de estos problemas y hasta dónde eso puede estar afectando no solamente a nuestra vida física y a nuestra vida emocional, puede estar afectando nuestra economía, puede estar afectando nuestra realidad. Es increíble el tema de la radiación en el electrosmog. Conservantes y colorantes alimentarios. Lo que ustedes quieran. Cantidades ingentes que están poniendo, que van quitando, pero van poniendo otros. Ahora tenemos el tema de insectos, cucarachas, escarabajos, que le están poniendo a los alimentos y lo están poniendo y no nos están preguntando. Van y los ponen porque consideran que con eso pues, son mejores conservantes y bueno, no nos van a producir problemas. Nos van a producir muchos problemas, claro que sí. Un problema importante, el insomnio. No dormir bien. El cerebro se desintoxica con el sueño. Si no dormimos bien, pues nuestro cerebro no tiene capacidad de eliminar esos detritus mentales. ¿Sí? No tener poca luz solar, no poder recibir la luz del sol, porque pues ahora nos enfermamos, porque no hay que tomar mucho el sol, pero hay que tomar sol, porque si no la vitamina D. Hay que tomar sol. El problema del cáncer en la piel no se debe nada más porque hay una cierta cantidad de sol, sino por la cantidad de toxicidad que hay con todo lo que es la cosmética. Y la cosmética la tenemos en todos lados, todos los días. El gel de manos, el champú, el gel. Vean ustedes lo que contiene. Y todos esos contenidos, la mayoría, son tóxicos y cancerígenos. La cremita que nos ponemos, es que tenemos que usarlo. Bueno, pues si eso ustedes ven eso y lo estás poniendo todos los días en tu piel, tú imagínate la cantidad de toxinas que en lugar de eliminar estás metiendo. Y luego vas y lo fijas con el sol, pues claro que te va a dar problemas. Si no, pues estarían todos los campesinos y los pescadores pues muertos de cáncer por el sol, ¿no? Y no se están muriendo masivamente. ¿Sí me explico? Tenemos problemas, sí, pero no es eso. Pesticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes. Bueno, pues, ¿qué más les quiero decir con eso? Toda la comida está llena de este tipo de cosas. Que dicen, no, es que los alimentos ecológicos, sí, un alimento ecológico pues tiene ciertas medidas, ¿sí? Pero no se va a quitar completamente de todo esto. ¿Que reduce mucho? Sí, hombre, claro que reduce mucho. Pero es un problema, porque cuando pones un pesticida, pues no se queda nada más en el área. El pesticida, si ustedes ven cómo hacen o pasan las avionetas o pasan esos fumigadores en todos los campos, eso viaja al aire, son micropartículas que van a viajar al aire y van a llegar pues a donde tengan que llegar. ¿Sí? Alimentos chatarra, bueno, ya con eso les puedo contar que eso va a afectar directamente a la microbiota y directamente a nuestro cerebro. Eso ya ni contarlo, ¿no? La cantidad, ¿qué son alimentos chatarra? Pues mira, a lo mejor tú te vas a un restaurante muy bueno y estás comiendo alimentos chatarra. ¿Y cómo sabes eso? Y te voy a decir por qué. Porque le meten glutamato monosódico a los alimentos pues para que tengan mayor sabor. Ups, glutamato monosódico. El glutamato no es un problema en ciertas cantidades en nuestro cerebro porque eso no se activa, pero en cantidades masivas afecta a la leptina de nuestro cerebro. Y al afectar a la leptina de nuestro cerebro, ¿saben qué sucede? Pues que no nos saciamos. Y entonces por eso de repente ves que en restaurantes de comida rápida pues te regalan el refresco, la Coca-Cola, el no sé qué, no sé cuándo, para que lo ponga las veces que tú quieras, porque tiene glutamato monosódico. Y no se oculta, buscan ustedes en las páginas de estas empresas, él lo dice, glutamato monosódico. Y el glutamato monosódico, pues aparte de poner nervioso a los chavales y a la gente, pues va a producir este problema. Y claro, pues empiezas a comer y no te sacias. ¿Sí? El azúcar, otra situación, un poco complejo. Dices, bueno, ¿por qué? Pues porque, bueno, el azúcar es uno de los conservantes más baratos y tiene azúcar, si ustedes consumen alimentos industrializados, pues la mayor parte de esto va a tener azúcar, porque el azúcar es el conservante más barato y lo ponen en cantidades exageradas. Una persona que consume, lleva una mala dieta, una dieta comiendo cualquier cosa, pastelitos, azúcar, alimentos
procesados y de todo eso, se considera que al año ha consumido 60 kilos, o sea, un bulto de azúcar al año. El azúcar que le pone a sus bebidas, el refresco, los postres, todo eso, y la cantidad que esto tiene todos los días, pues imagínense lo que altera. Alimentos transgénicos, ya de eso ya sabemos que casi todo está transgénico, hasta la ropa está transgénica, bueno, pero bueno, si se puede tratar de no tener alimentos transgénicos, pues qué mejor, ¿no? El glutamato monosódico, como les había dicho, y ya ni les cuento, pues si a esto le agregas que bebes mucho alcohol, fumas tabaco, a la contaminación del aire y el sedentarismo, todo esto va a acabar afectando a la salud. Las personas que están queriendo bajar de peso y no pueden, seguramente que uno de estos factores de los que estoy hablando está afectándoles directamente. Y si hablo de azúcar, también estoy hablando de la adicción al azúcar. La adicción al azúcar es más grave que la adicción a la cocaína. Y hay un trabajo, por aquí les voy a poner, de este señor, ¿sí?, que se llama Serge Ahmed, que hizo un estudio en Francia, porque él era del Centro de Control de Estudios sobre las Drogas, y puso unas ratas, ¿sí?, como ustedes están viendo ahí, unas ratas, y las volvió adictas a la cocaína. Y un día de esto les cambió la cocaína y les puso agua con azúcar. La mayor parte de las ratas se fue al agua con azúcar, ya no quiso nada con la cocaína. O sea, fíjense ustedes lo grave que son el tema de esto, de estas adicciones con este tipo de elementos. O sea que tenemos que el azúcar es una de las adicciones más potentes. Y luego queremos bajar de peso y no se puede. ¿Por qué? Y aquí voy a entrar directamente a la parte de que nosotros, perdón, que nosotros, bien, les decía que un problema del azúcar para bajar de peso, ¿por qué quitamos el azúcar en la dieta directamente? O sea, lo mejor que se pueda. Primero, no es fácil. No es fácil quitar el azúcar de golpe. Cuando se hacen las dietas hay que hacerlo paulatinamente, porque si no, los pacientes simplemente dejan a un lado el tratamiento, porque el azúcar tiene un proceso de compensación en el cerebro. Entonces hay que hacerlo gradualmente, porque el azúcar produce un efecto con la dopamina, es un dopaminérgico muy potente, y cuando nosotros, a ver, en el caso de las mujeres que están en periodos fértiles de su vida, cuando necesitan a veces ese estímulo dopaminérgico, no todas, pero algunas de ellas, cuando empieza a haber la menstruación. Entonces, comer chocolate o comer helado, todo eso, les ayuda a sentirse mejor para evitar eso. Fíjense el poder que tiene esto, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarles para que aprendan o para darles algún sustituto que primero quitar todo eso. Podemos usar el chocolate negro con nada de azúcar para esos días, pero evitar, por sobre todo, cuando estamos haciendo una dieta, quitar el azúcar paulatinamente. Por lo tanto, una persona que quiere bajar de peso rápido, lo único que va a conseguir es lo contrario. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Bien, no podemos hacer tratamientos. Miren, ¿se acuerdan de esta imagen, no? Donde queremos poner a todos en las mismas condiciones. Pues eso es lo mismo pasa con las dietas. No le puedo poner la misma dieta a una persona con unas características que con otras. Tiene que ser adaptado y personalizado, ¿sí? No podemos utilizar ya ese tipo de... Yo escucho muchas charlas que dan algunos médicos en YouTube incluso, y hablan de forma general, sin considerar la edad, sin considerar el tiempo, sin considerar muchos factores, sin considerar la situación emocional. Hablan como si la comida no estuviera contaminada. Digo, no sé, yo creo que eso es una cuestión de sesgada en un momento dado. No podemos hablar de una persona que tiene 30, 20, 40, 50, 60, 70 años que quiera cambiar sus condiciones de vida y ponerlos a todos en una misma regla. Eso no sirve para nada. Lo único que conseguimos es conseguir que las personas pues dejen los tratamientos, ¿no? Bien, decimos que es la cultura de la estupidez física, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Por qué razón queremos nosotros mejorar nuestra condición física? Si son estas las causas, es un absurdo. Lo tenemos que hacer por otra razón, ¿sí? Pero si es por una crítica social, si es por una comparación, ay, que mira que fulanita está más delgada, o está más llenita, esas comparaciones son horribles. Porque nuestra autoestima está baja por el sabotaje emocional, ¿sí? A veces la pareja, a veces la familia, en lugar de ayudar, pues están saboteando emocionalmente a las personas que intentan hacer un esfuerzo. ¿Cómo? ¿Por qué lo digo? Porque habrán oído, no, pues no, me voy a poner a hacer ayuno, a dieta, lo que sea. Y luego pues te sirven un pedazo de, anda, come esto, un día no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Has roto toda la mecánica con la que tú llevas, ¿no? Eso es un sabotaje emocional. La falta de respeto a las decisiones personales, ¿sí? Las personas tenemos que respetar la decisión que tengan para lo que quieran hacer, sobre todo con su salud. Y la falta de comprensión que se tiene con las diferentes personas, que es lo que me refiero, ¿no? Cuando vemos a una persona, ay, qué bien te veo, o sea, que me veías mal antes, o qué es lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, no hablar nunca ni del peso ni de nada, ¿no? Sino hablar, no lo hacemos conscientemente, a veces simplemente repetimos palabras, pero tenemos que tener cuidado, pues porque para las personas que no pueden bajar de peso, que tienen dificultades con su metabolismo, pues para ellos es horrible escuchar esas palabras. Entonces tenemos que tener mucha comprensión y cuidado con esto, ¿no? Bien, otra cosa importante. No podemos querer nosotros tener un cuerpo cuando nuestro cuerpo es diferente. No puedo yo querer estar delgado como un ectomorfo cuando yo soy un endomorfo, ¿sí? O sea, la persona ectomorfa va a estar delgada, pero no por eso está mejor. O una persona endomorfa pues puede estar más gordita, pero no por eso está peor que la otra. Esos tenemos que entenderlo porque esos conceptos sociales afectan mucho a la gente y han hecho que mucha gente invierta mucho dinero y que muchos listos, ¿sí? Que muchos listos hagan que la gente pierda dinero y sobre todo motivación y autoestima. Si yo soy ectomorfo, voy a ser una persona delgada y pues sí, a lo mejor se me va a ver la ropa mejor, pero fíjense que este tipo de personas vienen a la consulta porque no pueden ganar peso y pierden mucha musculatura fácilmente, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que su metabolismo es muy rápido y que muchas veces eso les deprime rápidamente su estado emocional. Entonces había que considerar, ahora me voy a los endomorfos, pues son personas que tienen que hacer ejercicio porque van a ganar grasa rápidamente, pero también la pueden convertir rápidamente en musculatura. Y ya los mesomorfos, pues ya esos son los que vienen, bueno, pues que normalmente son aquellas personas con cuerpos esculturales que normalmente no necesitan hacer mucho ejercicio y están en medio. En medio de ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, pues hay mezclas, ¿no? Los cuerpos todos son hermosos si nosotros sabemos aceptarlos y sabemos cuidarlos. Ninguno es mejor o peor que el otro. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y aceptar que si yo soy endomorfo, mesomorfo o ectomorfo, pues no quiero yo tener el cuerpo de otra persona, ¿no? Miren, por ejemplo, esto es la gente que hace ejercicio y un ectomorfo, pues veríamos esto, un mesomorfo, pues con más musculatura, y un endomorfo, pues sería más cuadrado, pero también tiene un cuerpo fuerte, ¿sí me explico? Aquí lo mismo, vemos en las mujeres, bueno, mujeres que tienen diferentes cuerpos y no necesariamente cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene características especiales. Así pues, que podemos ver mujeres delgadas con bonitos cuerpos o ectomorfas o mesomorfas. Da igual, eso no es lo importante. Lo importante es que uno sepa qué tipo de cuerpo tiene y qué es lo que va a conseguir. Porque hay mujeres que son ectomorfas y quieren estar endomorfas, pues no se puede, ¿no? Es complicado, complicado. Nos venden todas estas imágenes y no todos tenemos estas características. Por eso, ese es el tema de tener aceptación a nuestra vida, a nuestros cuerpos. Esto nos sirve para el envejecimiento, para recuperar salud, para muchísimas cosas, para recuperar sobre todo el coco, ¿sí? ¿Qué es lo que ahorita les voy a mostrar? Cómo es que se ha afectado
nuestra percepción, nuestra cognición, nuestra mente está muy afectada precisamente por todos estos factores de los que vengo hablando, ¿sí? Entonces, si por aquí lo voy dejando más o menos claro, voy a seguir adelante porque esto es muy interesante. ¿Qué es lo que últimamente se sabe? ¿Por qué nuestra situación emocional y física y todo se va afectando? Porque hay una relación entre nuestra microbiota, intestino, corazón y cerebro. Fíjense qué cosa tan curiosa, ¿no? Sabemos que tenemos neuronas intestinales o digestivas, ¿sí? Y tenemos neuronas en el cerebro. Pero no habíamos entendido cuál era la interacción y la relación que teníamos ahí. Sucede que está todo conectado. Y lo principal van a ser, como les dije, nuestras bacterias. Nuestras bacterias son las primeras que reaccionan. Por lo tanto, nuestro sistema nervioso va a generar neurotransmisores, ¿verdad? Luego tenemos que nuestro sistema endocrino va a generar hormonas, como les decía al principio, y luego nuestro sistema inmunitario va a formar citoquinas que son proinflamatorias o desinflamatorias. Y todas estas van a afectar a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema endocrino y viceversa. Por eso es tan importante ahora lo que están tomando en cuenta los científicos sobre el proceso inflamatorio. Antes de empezar cualquier tratamiento para bajar de peso, lo primero que tenemos que cuidar es el proceso inflamatorio. Y eso puede llevar unos 2 o 3 meses de cambios, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos nosotros que ver esos marcadores importantes. Hay unos mediadores y receptores entre los sistemas y son, o sea, no nada más están los neurotransmisores y las hormonas, sino que tiene que haber unos mediadores, ¿no? Y entre esos mediadores, pues por ejemplo, en el sistema inmune, pues están las propias citoquinas y los patrones asociados a los microbios que tenemos dentro. Esos van a servir nuestros mediadores. A nivel endocrino, o sea, nuestras hormonas, vamos a tener neurotransmisores, metabolitos y las hormonas. Esos van a ser los mediadores. Y a nivel neurológico, pues tenemos el sistema neurológico entérico y el autónomo. Y asimismo el simpático, el sistema nervioso parasimpático o sistema nervioso vago. Como ustedes ven, es volverles a repetir un poquito para reafirmar el tema de lo que hemos estado hablando desde el principio, ¿no? O sea, aquí tenemos mediadores y todo esto está funcionando de arriba para abajo y de abajo para arriba constantemente. Esto no para, constantemente. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues miren, el problema es la disbiosis. Y ya nada más hablar de disbiosis les puedo decir, si se te hincha un poquito tu panza cuando comes, tú tienes una disbiosis. Si tienes un estreñimiento crónico, tienes disbiosis. Si tienes diarreas, tienes disbiosis. Entonces, cuando nosotros hacemos la terapia de bioresonancia, normalmente, miren, les voy a mostrar esto, que es muy curioso. Los terapeutas expertos que saben interpretar esto, cuando dicen armónicos básicos, ¿sí? Cuando medimos estos armónicos, el primer armónico tiene que empezar en 500. Si empieza en menos, la persona no va a tener motivación, está desmotivada, está que algo le falta. Y la pregunta sería, oye, ¿cómo está tu intestino? ¿Cómo está tu intestino? Y seguramente le va a decir, bueno, pues sí, bueno, voy normal al baño. Y sí, pero ¿qué es normal para ti, no? ¿Sí? ¿Cuántas veces vas al baño? ¿En qué consistencia? Si tienes diarrea, si a veces tienes estreñimiento, si tienes gases, si tienes mal olor. Todo eso, si tu boca, si tienes halitosis, porque claro, acuérdense que la digestión es desde la boca hasta el ano. Entonces todo eso está lleno de bacterias que nosotros tenemos que cuidar. Y principalmente las de los dientes y de la boca, ¿sí? Hoy sabemos muchísimo sobre el tema de la microbiota en la boca. La microbiota en la boca es fundamental para tener una excelente salud, ¿sí? Entonces cuando nosotros nos dicen, no, pues estoy un poco desmotivado y les preguntamos sobre este tema, sobre los armónicos básicos, ¿saben qué sucede? Que normalmente te dicen, sí, pues creo que tengo alguna alergia o algo, no me sienta bien. Y ya empezamos. ¿Por qué? Porque entonces esa desmotivación, como habíamos dicho aquí al principio, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de esta relación que tenemos con nuestro intestino, nos quiere decir que esta relación está afectada. Por lo tanto, si está afectada, quiere decir que nosotros tenemos un problema importante intestinal que tenemos que atender antes que nada. Otra de las cosas que suceden con esto, pues es que
si hay disbiosis intestinal, los elementos que están dentro del intestino no deben pasar a la sangre. Voy a ponerles un ejemplo porque esto es muy, muy interesante con respecto al gluten, ¿vale? Miren, nosotros hemos comido gluten toda la vida. Toda la vida. Y ustedes se pueden ir a países donde el gluten no es un problema, ¿vale? Y dices, bueno, pero ¿por qué el gluten se ha vuelto un problema actual? Pues no es solamente, si no eres celíaco ni eres intolerante al gluten, el problema del gluten se ha vuelto un problema, pero no por el gluten per se, sino por la cantidad de pesticidas, fungicidas y tratamientos absurdos que le hacen a lo que son todos los cereales. Y después viene el tratamiento posterior. Después que trillan esos cereales, antes se lavaban, en algunos países se lavaban, ¿sí? Había ponían un tipo de detergentes especiales para eliminar todo este tipo de porquería. No, ahora no. Ahora se trilla, se separa, se humedece y a venderlo. Claro, evidentemente, cuando ese pan o ese cereal entra a tu intestino, el cuerpo lo que va a notar, lo que va a provocar es una reacción inmune. El gluten viene de la palabra glue, que en inglés significa pegamento, por lo tanto se va a pegar en la vellosidad intestinal. Ahí se va a pegar. Y entonces, ¿qué hace tu sistema inmune? Hablamos de tu mecanismo de defensa, ¿verdad? Bueno, pues va a empezar a tratar de despegar todo ese gluten y como el sistema inmune es tan fuerte, pues puede producir microperforaciones que a lo mejor si metes una cámara no vas a poder ver nada, ¿verdad? Porque estamos hablando de microperforaciones, pero a nivel microscópico esos son como abrirle la puerta al garaje y entra por ahí de todo. Entonces van a entrar no solamente cuerpos del sistema inmune, sino también van a entrar elementos que no deben de entrar ahí. ¿Qué pasa? Miren, lo curioso de todo esto, y es aquí donde es tan importante la disbiosis, las personas que tienen disbiosis intestinal crónica, cuando comen pan o comen leche, van a tener problemas en las articulaciones, en la tiroides. Incluso hemos visto problemas en las suprarrenales y en algunos casos hemos visto que se puede estar afectando incluso la matriz y los ovarios, en algunos casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque las moléculas del pan y de la leche, de los lácteos, son muy parecidas a los cartílagos y a los órganos, a estas glándulas. Tienen algunos que son muy parecidos. Entonces, los anticuerpos cuando entran atacan esta parte, ¿sí? Yo tengo pacientes que vienen a la consulta muy jóvenes con problemas de artritis y artrosis, pero bueno, ¿cuántos años tienen, no? Al quitarles el gluten totalmente y el azúcar, recuperan muchísimo su movimiento en sus manos, en sus piernas, en sus rodillas, todo esto, ¿no? Entonces, ven el problema importante de la disbiosis intestinal. Evidentemente, cuando tú tienes disbiosis, comes cualquier cosa y te vas a sentir hinchado. Se te pone la panza increíblemente inflamada, ¿sí? Entonces, es muy importante porque a final de cuentas las personas con inflamación, con procesos inflamatorios crónicos, también van a tener un proceso inflamatorio en el cerebro. Algunas neuronas cerebrales se van a ver afectadas. Y ahorita a ver si lo podemos, a ver si está aquí, sí. Tenemos esta neuroinflamación. Y esta neuroinflamación pues nos va a llevar a una niebla mental, falta o dificultad de concentración, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo terapia y preguntamos, ¿y cómo está tu concentración? Bueno, pues ya sabemos que puede haber por ahí un problema intestinal importante. Somnolencia, lentitud a las respuestas, estado de ánimo bajo, apatía, líbido sexual bajo y sensación de poco enamoramiento. Claro, no hay energía, ¿sí? Entonces, algunas parejas empiezan, no, pues que con mi relación con mi pareja, y luego tienen un problema que no tiene nada que ver con el cariño que se tienen o con nada. Lo que pasa es que tienen un problema metabólico importante que hay que corregir. ¿Qué más? Pues bueno, voy a dejar las citoquinas para otro momento porque las citoquinas son todo un tema importante. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer y qué cosas hacer para cuidarnos, ¿no? Porque eso va a ser ya nos hablaste, Eduardo, del problema, ya lo hemos entendido.
Ya nos has asustado, ¿ahora qué hacemos, no? Bueno, pues nada, tenemos que cuidar nuestra alimentación y nuestra microbiota. Sí, porque claro, si los dejo así, van a decir, ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, pues muchas cosas hay que hacer. Pero entre estas, eh, tengo que aclarar algunos aspectos y puse ahí unos interrogantes porque muchos expertos están hablando de que hay que comer poco es sinónimo de salud mental y cerebro joven. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque no es para todos igual. Tengo gente mayor que casi no come y tampoco tiene un cerebro joven. Por lo tanto, tengo que considerar otros aspectos. ¿Sí? No puedo considerar a todos igual, porque algún experto dijo que como comer poco nos va a ayudar. Le digo, sí, pero ¿para quién? ¿Para quién sí, para quién no? Picar entre horas reduce el trabajo intelectual, porque la digestión se lleva mucha energía. De acuerdo, sí, pero no para todos, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja con mucha gente y necesita un aporte calórico. Si no se lo das, empiezan a tener problemas. Entonces tenemos que saber qué tipo de cosas tenemos que prescribir en la dieta, ¿no? Grasas trans y alimentos refinados afectan a la microbiota. Es verdad. Pero entre las grasas trans hay que tener mucho cuidado porque muchos hablan de las grasas que contienen los alimentos que vienen en la carne, ¿sí? Y no tenemos que hablar de todos los alimentos o la proteína animal, de ese tipo de grasas no necesariamente tienen que ser, no, son nocivas. Las grasas trans sí, y se encuentran ¿dónde las grasas trans? Pues fíjense en los alimentos que se encuentran en el supermercado normalmente. Si ustedes compran alimentos en el supermercado van a tener grasas trans. ¿Qué significa grasas trans? Pues que están hidrogenadas. ¿Y por qué las hidrogenan? Porque si no las hidrogenan, ¿saben qué pasa? Que esas grasas se van a poner rancias y se echan a perder. Por lo tanto, lo que hacen es pasarlos por un proceso para que no se pongan rancias ni duren más tiempo. Pero ¿qué pasa? Que esa hidrogenación no lo elimina el cuerpo y produce ateromas en las arterias que son los causantes de la hipertensión y de los problemas cardíacos en el fondo, ¿no? Pero son las grasas trans, ¿sí? No son las grasas vegetales ni las grasas animales, son las grasas que están tratadas. Los alimentos demasiado duros afectan a la memoria, vale. Aquí no puse pero dije, ¿qué son los alimentos demasiado duros? Bueno, voy a dejarlo así, ya investigaremos un poquito más. Restringir la ingesta calórica con ayunos favorables para las neuronas. No en todos los casos. No en todos los casos. Y no se puede poner nada más, decir esto así de golpe. ¿Por qué? Porque si una persona va a hacer, por ejemplo, un ayuno intermitente, tiene que hacerlo muy paulatinamente. No podemos abrir de un ayuno intermitente que lo vas a empezar en primavera, en verano, en otoño o en invierno. Es absurdo, ¿sí? Tampoco lo puedes hacer igual para una persona que tiene 60, 70, 80 que una persona joven o una persona de mediana edad. No es igual, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que hay que tener en cuenta pues, a los alimentos que son de cadenas cortas, de alimentos grasos de cadena corta, que se van a encontrar en alimentos con fibra, como es el acetato, el gluconato y el butirato, que sí van a beneficiar al sistema inmune, ¿vale? Y bueno, miren, aquí podemos poner una tablita para que nosotros entendamos algunas cosas, ¿no? Que son beneficiosas, ¿sí? Esto si ustedes quieren más adelante, como va a quedar grabado, pues lo pueden tomar nota o me lo piden y se los envío. Para mí no hay ningún problema porque esto para no estarlo leyendo todo, ¿no? Pero son importantes. ¿Las dietas cetogénicas o las dietas son iguales para todos? No, no podemos dar dietas iguales para todos. Si una persona tiene problemas con la vesícula, no le puedes dar una dieta cetogénica, te lo cargas. ¿Por qué? Pues porque no puede metabolizar las grasas. Entonces no puedes hablar de las maravillas de la dieta cetogénica si no sabemos en qué condiciones se encuentra esa persona, ¿verdad? Si tiene problemas para metabolizar las grasas, esto le va a hacer daño. Puede ser muy buena para una persona, pero para otra no. ¿Sí? Entonces, ¿qué dietas tenemos que valorar a la persona mucho antes para saber qué tipo de proceso va a llevar? Un proceso importante que tenemos que entender es qué fue lo que disparó emocionalmente el que subas de peso. Si no arreglamos eso, olvídate, puedes bajarle de peso, hacerle maravillas, virguerías,
y al rato va a volver a subir de peso. Va a volver a subir de peso. Porque el problema no está en la comida, no está ni en el metabolismo, está en el subconsciente. ¿Sí? Dietas veganas, más o menos saludables. A ver, volvemos otra vez un poquito al tema, ¿no? Las dietas veganas, sí o no. Pues miren, sí, pero tienen que llevar complementos nutricionales. ¿Por qué? Porque las dietas veganas o vegetarianas tienden a ser muy alcalinas. Y está muy bien si tienes cáncer, ¿vale? Pero si no tienes cáncer, una dieta alcalina va a hacer que no puedas absorber magnesio, calcio, ni los carbonatos como litio y otras cosas. ¿Por qué? Porque necesitan ácidos para ser absorbidos por la sangre, ¿sí? De otra manera, pues este tipo de personas empiezan a tener problemas de huesos, problemas de músculos, volvemos a otro tipo de problemas a nivel neuronal y tienen que estar complementados. Si te vas a hacer una dieta vegana, sábete que tienes que tomar complementos nutricionales, ¿sí o sí? ¿Sí? Entonces, si no lo hacen porque tienen sus consideraciones éticas, pues sí, pero no somos nosotros herbívoros, somos omnívoros y tenemos que considerar eso, ¿no? Para terminar, nada más voy a terminar hablando de prebióticos, probióticos, posbióticos y psicobióticos, ¿vale? Estos ya les queda así como algo nuevo. Bueno, ya sabemos que los prebióticos van a ser todos los alimentos que no son digeridos por el sistema digestivo humano, pero que son fermentados por las bacterias beneficiosas para el intestino. Entonces vamos a tener frutas y verduras, y como entre estas están la alcachofa, la cebolla, el ajo, la banana, la avena y la cebada. Legumbres como las lentejas, los garbanzos y las alubias. Y entre los cereales integrales, pues como la avena, el trigo sarraceno y la quinoa. No quiero decir con esto que tengáis que hacer, hay que preparar, pues tiene que haber dentro de la dieta diaria, pues alguno de estos elementos que nos sirva como prebiótico, ¿sí? Para empezar a alimentar a nuestras bacterias. Luego tenemos los probióticos. Estos ya son directamente las bacterias y normalmente se utilizan en casos como diarreas, infecciones en el tracto urinario, enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que hemos estado hablando, el reflujo gástrico y la depresión, ¿vale? Se puede utilizar en este caso, los probióticos de forma, ¿cómo puedo explicarle? Como complemento nutricional. Sí, pero no siempre, porque algunas personas los probióticos les tienden a estreñir. Entonces, había que valorar qué es lo que necesitan. El estreñimiento es tan malo como la diarrea, ¿vale? Tiene que haber un flujo, un tracto normal de nuestras heces. Cuando hay uno de esos tipos de problemas, nosotros tenemos que poner atención, ¿sí? Los posbióticos, pues van a ser como, son probióticos, pero que van a ayudarnos a tener un efecto metabólico e inmunomodulador en la persona, ¿no? Y se pueden clasificar como polisacáridos, péptidos, ácidos grasos de cadena corta y se pueden escribir en ciertos casos. Estos posbióticos normalmente se dan cuando nosotros estamos utilizando pues una dieta completa para regular el intestino y van a trabajar mucho más a más largo plazo, ¿no? Entre estos pues vamos a encontrar, voy ahorita a hacerles una lista de nutrientes para que ustedes más o menos sepan, pero en este caso pues vamos a utilizarlos pues sobre todo para enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares y metabólicas, sobre todo estamos hablando de obesidad, diabetes, enfermedad hepática, hígado graso, enfermedad autoinmune, etcétera, ¿no? La tabla de alimentos para nutrir nuestra microbiota, pues tenemos grasas saludables, proteínas, polifenoles, fermentados como el miso, la kombucha, los encurtidos, el yogur, el kéfir, el chucrut y el kimchi. Y verduras como la col kale morada, las acelgas moradas, etcétera. En el caso de los fermentados, no necesitas poner todos los fermentados en tu dieta, puedes poner alguno de los que te sienta mejor, porque algunas personas, pues a lo mejor tienen problemas, por ejemplo, con el yogur o con el kéfir. Yo siempre cuando hay problemas con la lactosa o con la proteína de la leche, le digo que utilicen o yogur de cabra o de oveja, igual el kéfir, puede ser mejor, ¿sí? Porque el yogur de vaca puede ser pues bastante, les puede ser bastante pesado.
Y lo muy importante, si van a tomar un yogur o kéfir, que no lo tomen por la noche. Sobre todo, ningún lácteo por la noche, porque tiende a producir moco por la noche. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues en el desayuno o a la hora de la comida, pues a la hora del almuerzo, pues pueden comer este tipo de cosas, pero en la noche no. Verduras, pues ya les he dicho, pues el col cale morada, las acelgas moradas, etcétera, ¿no? ¿Qué más les tenemos por aquí? Bueno, ya más o menos les he dado un panorama básico de lo que hoy vamos a hacer. Y consideraciones para una dieta. Siempre tienen que considerar todos estos aspectos. Muy importante. El clima. ¿Cuándo vas a empezar la dieta? No es lo mismo que empieces una dieta en invierno, que en primavera, que en verano, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo empiezas en este tiempo, tu cuerpo va a consumir más calorías. ¿Y qué te va a decir? Porque, ¿qué le vas a poner? ¿Alimentos frescos? ¿Fríos? No. Te va a pedir el cuerpo, pues, que le pongas unas lentejitas, algo que tenga calor, ¿no? Entonces tienes que manejarte mucho y es muy importante esto, ¿no? La edad, no puedes empezar igual, una dieta igual para todo el mundo. Pues una chica joven o un hombre joven, con una persona de mediana edad, con una persona de mayor edad, con problemas ya, considerar las condiciones físicas y las condiciones mentales con las que está empezando, ¿no? El tipo de microbiota, ¿se puede saber? Sí, se puede saber qué tipo de microbiota se necesita y para eso se pueden hacer estudios. En el caso de la bioresonancia, nosotros podemos determinar el tipo de microbiota sin problemas. Necesidades calóricas. Si es una persona que hace deporte, que no hace deporte, si camina o que no camina, pues todo eso es importante para saber cuántas calorías necesita. Hay gente que piensa que yendo nada más a caminar, pues con eso es suficiente. No, si van a hacer deporte, necesita 3 tipos de deporte en la semana. Uno, de fuerza, otro, de elasticidad, ¿sí? Y finalmente, uno más, perdón, y otro más que es de cardio, ¿no? Entonces se tienen que mover en todos esos. ¿Por qué? ¿Por qué de fuerza? Porque hoy sabemos que el trabajo de fuerza y de muscular es fundamental para muchas hormonas y muchas condiciones, tanto del músculo como del hueso, ¿vale? Tipo de trabajo, si una persona que está trabajando, a ver, no es lo mismo una persona que trabaja en su casa sin tener contacto con los demás que una persona que está lidiando todo el día con gente, con una persona que está lidiando, que está haciendo otro tipo de trabajo. Hay que considerar el tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque tanto la necesidad calórica como la de las grasas va a ser diferente. Si es activa o sedentaria, y el tipo de ejercicio que realiza o que no realiza, y las necesidades emocionales que tiene. Esas son las consideraciones que tenemos que tener claras para una dieta. Eso, aparte de que pudiera venir con algún problema, si tiene una alergia alimentaria, si tiene algún problema con los alimentos, pues eso también hay que considerarlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, Respecto a cuando hablabas del gluten, de los cereales que, bueno, que no eran lavados y en consecuencia eso es lo que nos estaba perjudicando cuando se combinaban con el gluten. Ahora, ¿qué pasa cuando compramos cosas que son sin TAC, o sea, sin gluten, y que vienen de otros cereales? Entonces, que también son mal, no son lavados, tampoco son lavados. ¿Qué pasa con eso? Lo que la industria hace aquí, como normalmente los productos sin gluten se utiliza para pacientes normalmente celíacos, la empresa no se lo juega, trata de usar algunos cereales que estén libres de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque un paciente, un celíaco puede tener problemas, comer gluten y ponerse malísimo. Entonces, cuando compramos productos sin gluten, pasan dos cosas. Primero, no se van a pegar en lo que es en el intestino, que eso es importante. A lo mejor no están del todo limpios y todo, pero no se pegan y eso es importante, ¿no? Que no se queden pegados. Ajá. Y la segunda, pues que no van a tener, por ejemplo, insectos, o no le van a poner cáscara de no sé qué, cáscara de no sé cuándo, porque saben que puede haber una reacción alérgica importante.
por eso ahora últimamente, por ejemplo, por lo menos en España, ya están poniendo en las panaderías que contiene un montón de porquerías aparte del trigo, ¿no? Para que la gente sepa que si le pasa algo, pues asuma su responsabilidad. Y los alimentos sin gluten, no. Normalmente te dicen son harina de maíz, harina de arroz, harina de no sé qué, o harina de trigo tratada sin el gluten. Gracias. Es una vida cara la que estamos obteniendo, porque el gluten, Dios mío. Pero bueno, tampoco necesitamos tanto, ¿no? No necesitamos tantos cereales realmente. ¿Alguna Sí, otra porque todo es pregunta mucho más? más caro, todo lo que es Sintrac. Oh, muchísimo más caro, es el doble de caro. Yo también tengo una pregunta. Sí. Diana, dime, ¿qué Y tal? hola, hace 3 semanas que yo dejé el gluten, Sí, funciona bastante. Tengo una pregunta respecto a la avena, porque he leído que por naturaleza es sin gluten, pero a los celíacos le dicen que no la comes salvo que esté garantizada que sea sin gluten, porque puede estar contaminada. En el caso como el mío, que yo no soy, ¿no? Celíaca, ¿también tendría que cuidarme o son más las ventajas que tiene la avena que mira, ese poquito de contaminación que tendría? sí, mira, es buena pregunta. Mira, la cuestión de la avena es que a algunas personas les produce reacción la avenina, ¿vale? A ver, me explico un poquito, ¿no? Todos nuestros alimentos, sobre todo los que vienen de origen vegetal, bueno, todos en general, pues miren, las plantitas hoy sabemos que son muy inteligentes y tratan de defenderse de sus, de quienes los atacan, ¿no? Y nosotros uno somos los principales, ¿no? Somos los principales. Entonces ellos van generando una serie de sustancias, pues para poder sobrevivir, ¿vale? Nosotros somos los principales depredadores y como depredadores, pues ellas generan este tipo de sustancia. Una de las cosas que hemos encontrado en la avena es la avenina. Y hay algunas personas que reaccionan con la avenina, pero no todas. Entonces, si no eres celíaca y no tienes problemas con la avenina, puedes consumir la avena sin problemas. O sea, desde el punto de vista de la inflamación intestinal, si uno no tiene un problema grave, Sí. De porque yo no hecho, creo que no sea grave porque no tengo muchos síntomas, sí. pero Sí, capaz de que no hecho sé. la avena es uno de los nutrientes que ayuda a la microbiota porque se digiere muy mal, Sí. ¿vale? La avena es curioso, ¿no? Pero muchos nutrientes, miren, les voy a dar, por ejemplo, un secreto, ¿no? Que esto es muy curioso. El almidón tipo 3D, ¿sí? El tipo 3, normalmente se hace de esta manera. El arroz se prepara, se hierve, se mete al frigorífico a 4 grados y desde ahí se va sacando. Y ya lo puedes preparar con lo que tú quieras. Pero al hacer ese procedimiento de preparar el arroz, meterlo al frigorífico y dejarlo a 4 grados centígrados y luego sacarlo, ya ese almidón ya no lo absorbemos, pero quien sí lo absorbe, la microbiota. Y también pasa con la patata, ¿no? No recomiendo mucho la patata porque la patata, pues, si la persona quiere bajar de peso, pues la patata pues es una gran Bueno, aliada del sobrepeso, ¿no? pero justamente en mi casa siempre se decía la papa no se pone en la heladera y porque es como si se pusiera tóxica. O sea, la papa hay que comerla enseguida y no guardarla y ponerla en la heladera. Sí, yo Por eso normalmente, a ver, normalmente tú sabes que tú vas al supermercado y te venden las patatas ahí para que tú las frías, ¿no? O sea, esa patata ya está procesada. sí. Evidentemente que si te la comes no te va a nutrir porque no la digieres. Te puede ayudar a que la microbiota la absorba, ¿no? Pero yo no recomiendo mucho la patata porque sobre todo es muy indigesta y aparte de ser indigesta, pues no es muy nutritiva, ¿no? A final de cuentas no es muy nutritiva. Sí la puedes utilizar pues, como complemento en una ensalada o lo que sea, pero yo en las dietas no la recomiendo. Normalmente la patata fuera, ¿no? ¿Y el arroz, el integral o el pelado? Porque, el pulido, porque Me da he igual, escuchado porque justamente que hay teorías de que dicen esto es bueno, esto es malo. Cuanto más uno es que hay mira, problemas con más el tema del limpio. arroz, porque el arroz integral pues tiene mucho, ¿cómo Esos se llama? antinutrientes o esos No. defensas. Lo que tiene es un arsénico.
Ujú. Bueno, Entonces, eso con el caso del arroz, pero en lo integral dicen que justamente eso es defensa que tienen las plantas para que no se la coman, digamos, la semilla, es lo que nos hace mal. Entonces sí, por eso hay nosotros tenemos que ir probando, teorías de ¿no? que dicen mejor Con el los tipos de pulido. arroz, a ver qué arroz, porque al final de cuentas yo arroz no lo recomiendo a menos que sea para la microbiota, ¿sí? Y para eso, Ujú, meterlo, prepararlo, el que tú quieras de los arroz, porque lo que queremos es convertirlo en almidón, ¿sí? En almidón tipo 3, que eso es lo que nos interesa. Si es el arroz blanco y da igual, que si es el arroz integral da igual, siempre acuerda que lo tenemos que lavar, porque si no lo lavas, pues entonces tenemos sí, problemas, ¿no? Entonces ya con sí, ese sí. lavado, con ese dejarlo ahí que se elimine, importante. Hay una cosa importante, y esto pues es un guiño para mi amigo Francisco. El agua, que no hablamos del agua. Dios, lo Ujú. más importante del mundo. ¿Qué tipo de agua estás usando? ¿Con qué lavas tus verduras? ¿Con qué? Súper importante. Lo más importante. Cuidamos todo, todo y nos olvidamos del agua, ¿no? Y en la dieta, el agua es fundamental. Sobre todo porque Ujú. es el primer elemento que nos va a ayudar a detoxificar, ¿sí? Entonces, Ujú. he puesto yo incluso en mi página web, ¿sí? Los, las, el tipo de filtros que necesitamos y todo, que se han hecho experimentos, estamos investigando constantemente, porque el agua es fundamental, tanto para la ducha como para la que bebemos, ya por lo menos la que bebemos, que es la que nos metemos a la boca, ¿no? Y con la que lavamos nuestras verduras. Eso es, porque es que ahí está todo el secreto. Podemos eliminar gran cantidad de tóxicos en los alimentos, nomás teniendo un agua especializadamente preparada para eso, ¿no? Y que recupere pues las propiedades. Parte de los nutrientes y parte de lo que nuestro cuerpo no entiende es el tema del agua. Es fundamental. Ya haremos un especial del agua, porque el agua Ujú. está el secreto de todo. Miren, la salud, les juro que está el secreto, está en el agua. De hecho, en mis tarjetas y todo lo que es agua, se les he dicho, hay que ponerlas para que se carguen con el sol y el agua. Sol y agua. Eso es lo mejor que tenemos para mejorar nuestra salud. Pero hay que saberlo usar, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué pasa si yo, como ahora hace un mes que no tengo sol? Tú tienes sol. Lo que pasa es que no entra el sol directamente. Te entra a través, por ejemplo, no puede haber, no hay sol, tiene que haber sol. O sea, tienes los días grises, ¿cierto? Sí, Vale. Bueno, pues una maravilla de eso es que el sol, los fotones entran. los fotones entran, bueno. Claro. Entonces eso es lo que nos interesa, ¿no? Los fotones. Los fotones de luz son los que van a hacer que haya cambios en las células, que realice el metabolismo. Son los fotones. Que a veces tengas mucho sol, pues puede ser bueno, sí, puede ser muy bueno, bueno, todo relativo, ¿no? Pero lo importante es la luz, y la luz la tenemos, y eso sí es importante. Que no tenemos suficiente sol, bueno, pues dejas más tiempo tu agua cargando con tus tarjetas, más tiempo. Si con una hora el sol directo, pues bien, si no, 2 horas, da igual, lo que nos interesa es que los fotones golpeen a estos ¿cómo se llama? Los clústeres que se encuentran entre las moléculas del agua para que se activen y carguen las frecuencias en el caso de las tarjetas. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. Seguimos investigando cómo buscar más elementos para ayudar a que esto se realice, sobre todo en casos como el tuyo, que vives en un lugar donde no hay mucho sol, donde la gente pues tiene que vivir mucho más tiempo dentro de casa, pero siempre hay elementos que se pueden hacer, ¿no? Ahora, no importa, te llevas tu botellita de agua, te vas al parque, te vas un rato a sentar ahí, llevas tu perro, tu gato, lo que sea, tus amigos, pones tu botella, tus tarjetas, y con 2 horitas que se cargue, ya estamos haciendo algo, ¿sí? Es muy importante. Ahora, la calidad del agua que estemos utilizando, bueno, es fundamental, porque si utilizamos nuestras tarjetas con un agua muy buena, se notan muchísimo en la terapia, ¿eh? En la terapia lo notamos muchísimo. Notamos cómo va mejorando el metabolismo, cómo bajan las toxinas. Se nota mucho. ¿Alguna otra pregunta por allá? Eh, Sí. Eduardo, hola, saludos. ¿Qué tal, Frank? Em,
Muy bien. Me ha quedado pendiente, no sé si esperaba que ibas a concluir la presentación con cómo podemos actuar sobre la dieta la reducción de peso mediante lo que son las frecuencias y las tarjetas colgantes o la terapia. Ahí creo que se ha quedado pendiente, no sé si para otra Es que sección yo lo que quiero es que me o se pregunten, ha ¿sabes? acabado el Porque tiempo. yo quiero que me pregunten, porque si no me preguntan es que ya no sé, como hay tanto que hablar. Vale, a ver, les cuento un poco el tema de las tarjetas famosas que ya. Miren, cuando nosotros estamos trabajando con estas tarjetas, ¿vale? Cada una de estas tarjetas, ¿vale?, va a tener frecuencias específicas para elementos específicos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Las tarjetas en general tienen tres paquetes de códigos. Los primeros códigos que pongo yo en las tarjetas son para protegernos de ese disturbio o de ese electrosmog del que hablaba al principio. Porque no hay nada, les juro que no hay nada. A ver, si hay recursos, tarjetas o cosas que que sirven como para tratar de servir como escudo, pero no todo. Si me explico, puede a lo mejor algún disturbio electromagnético o algo, pero no puede haber, porque hay son demasiadas frecuencias patógenas que nos están afectando. Por lo tanto, al no tener un escudo, yo lo que hice fue crear los códigos de frecuencia para que el cuerpo no las retenga, sino que las elimine. ¿Sí me explico? Entonces, estos códigos que tienen cada una de estas tarjetas, tiene códigos de todo tipo de disturbio electromagnético importante, geopatía, chimenea, frecuencias altas, bajas, de todo, para que el cuerpo no las retenga. ¿Por qué me di cuenta de esto? Pues bueno, porque yo tenía pacientes que trabajaban en Telefónica, trabajaban con Wi-Fi, y estos no tenían problemas de disturbio electromagnético. Y digo, ¿esto cómo puede ser posible? Si están todo el día con electricidad, bueno, pues porque su cuerpo no retenía esa electricidad. Y entonces me di cuenta que podíamos conseguir un código que evitara que se atascara esa información y el cuerpo la eliminara. Entonces, las tarjetas, todas las tarjetas, pues uno de los aspectos saludables de estas tarjetas es que tengan estos códigos para que los eliminemos. Uno. Dos, códigos emocionales. ¿Por qué? Pues porque necesitamos estar levantando nuestras emociones, sentirnos más contentos, más alegres, más felices, más optimistas, más guapos, más queriendo. Lo primero que les digo al principio, autoaceptación y cariño a uno mismo, ¿no? Y si no te quieres, si no te sientes ni con ese, pues no va a salir esa alegría de tu cuerpo. Y hay muchas cosas que nuestro cuerpo trata de corregir y balancear, emocionalmente, psicológicamente, inconscientemente. Entonces lleva ese paquete. Y cada tarjeta tiene un propósito, tiene alrededor de 25, 30, 40 códigos especializados. En el caso para bajar de peso es este. Ahora, mucha gente piensa que poniéndose la tarjeta va a bajar de peso y la tarjeta va a hacer milagros. Me digo, no se trata de eso. Lo que la tarjeta va a hacer es recordarle a tu cuerpo que tiene que quemar cierta cantidad de grasas, que tiene que mejorar el metabolismo, que tiene que aumentar la energía en tus células, que tiene que estimular a las mitocondrias que te quedan en el cuerpo para que esto funcione como cuando tú eras joven. Pero esto es una gota de agua en medio del océano. Claro, una gotita todos los días va a acabar perforando una piedra, ¿cierto? Y que tú le estés mandando ese recordatorio a tu cuerpo lo va a entender, porque utilizamos esa resonancia. Miren, nosotros resonamos con muchas cosas. Y para que lo entiendan, nos afectaría, pregunto yo, nos afectaría estar cerca de un campo electromagnético negativo como puede ser un transformador. Sí, ¿verdad? Claro. Aunque esté a 50, 500, 300 metros, nos va a afectar, ¿verdad? ¿Pero por qué nos afecta? ¿Porque tiene un campo electromagnético o porque tiene una resonancia? Pues por las dos cosas. Entonces, la tarjeta lo que tiene es eso. Tiene un recordatorio a tu cuerpo para que tu cuerpo empiece a aumentar, mejorar el metabolismo. Evidentemente, si tienes el tratamiento con la terapia
la dieta, los nutrientes. Claro, vamos mucho más rápido. Si le dejas nada más esto a la tarjeta, pues, y no cambias de hábitos, y no cambias tus adicciones, y no cambias tu manera de ver la vida, pues sí, a lo mejor te mueres con la tarjeta puesta y ya habrás bajado de peso a los 90 o a los 89, a los 99 años. Pero, claro, nadie quiere bajar de peso a esa velocidad, queremos mejorar ya, ¿no? O sea, que queremos ya sentirnos bien. Bueno, pues la tarjeta es un recordatorio. Y esto yo las diseñé por esta razón, porque después que los pacientes terminaban de hacer la terapia o el tratamiento, ¿saben qué pasaba? Que, claro, el tratamiento tiene un tiempo, ¿saben? O sea, la terapia trabaja con 245,000 códigos, pero 245,000 códigos, después de cierto tiempo, están cambiando, ¿sí? Y necesitaba yo que el cuerpo estuviera recordando algunos aspectos que necesito que cambie, que se acuerde que tiene que estar eliminando grasas, que tiene que estar mejorando el hígado, que tiene que estar mejorando tal cosa, que tiene que estar depurando, para que el cuerpo no se le olvide. En las terapias continuas seguimos viendo las mejoras. ¿Qué pacientes estoy teniendo con resultados muy importantes? Tienen dos características. Uno, tienen una terapia de control, fantásticamente, van muy bien, tienen sus tarjetas, se toman los nutrientes y hacen los cuidados que les digo. Y muy importante, algo de deporte. Ya no digo que se vayan a las Olimpiadas, no, pero algo de deporte, fundamental. Y si hacen el deporte, dependiendo de la edad y sus condiciones físicas, que a veces cuesta trabajo porque no tenemos tiempo, sí, pero si te mentalizas, lo vas a conseguir, porque tienes que decirle al cuerpo, tiene que entender lo que tú quieres que haga. Si tienes un problema en la rodilla, ¿qué deporte necesitas hacer? Pues para tu rodilla. Si no, el cuerpo va a seguir advirtiéndote cosas. ¿Sí me explico? Te va a seguir diciendo, oye, que tienes problemas de corazón, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar, claro. Te lo va a decir el cardiólogo, te lo va a decir yo, te lo va a decir todo el mundo. ¿Sí me explico? Que tienes problemas metabólicos, que tienes problemas con los genes, pues hay que trabajar todo eso. ¿Que se puede corregir? Sí se puede corregir. Sí se pueden corregir. Se corrigen muchas cosas, pero hay que hacerlo más sistemáticamente. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos una conciencia de, miren, esto se promovió en los años, ¿qué decirles? Pues entre los años 40, que empezó el tema de institucionalizar la salud, 40, 50 en Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lo que se hizo es decir a la gente que son instituciones de salud, hospitales, servicios médicos y todo. Y no son instituciones de salud, son instituciones de enfermedad, ¿verdad? Porque lo que te van a curar es cuando estás enfermo. Tú vas a un hospital a ver al médico cuando estás saludable. ¿A qué viene? Pues porque estoy saludable. Pues, ¿qué quiere que yo haga, no? Yo soy médico y no te enseñan nada de nutrición, nada de deporte, nada de nada. Lo que te enseñan es a que tienes una patología y hay que resolverla. Y no hay una educación, y los mismos médicos no sabemos muchas veces cómo realmente funciona el cuerpo, porque no te da tiempo, tienes que estudiar tantas cosas, tienes tantas responsabilidades que lo único que te queda es lo que te queda. Y si te enseñan protocolos, pues son protocolos, punto. ¿Tiene un problema hepático? Pues arreglar el hígado. ¿Tiene un problema en el intestino? El intestino. Y todo lo demás, no hay conexión. ¿A quién le quedó entonces el tema de la salud? Pues a cada uno. Y cada uno tiene responsabilidad con su propia salud. Pero no tenemos cultura. Por lo tanto, hay que generar una cultura de salud. Perdón. Y esto es muy importante porque si la salud es nuestra, tenemos que aprender cómo funciona el cuerpo con respecto a la salud. O cómo entender a nuestro cuerpo con respecto a la enfermedad. ¿Sí? Eso es lo que nos toca. Eso es lo que es mucho más importante para todos nosotros. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Ay, perdón. Ay. No sé si lo he aclarado más o menos, un poquillo, ¿sí? Fundamental, el trabajo con las frecuencias. El tercer código es el especial de la tarjeta, entonces. ¿Perdón? El tercer código es especial al tipo de tarjeta.
El paquete de códigos especial para las tarjetas. Sí, por ejemplo, pues, si es para rejuvenecimiento, si es para el amor, si es para el dinero, porque la gente me dice, ay, ¿cómo puede haber un código para el amor, para el dinero? Digo, ay, que no te va a traer un cheque ni te va a mandar un Bizum, no, por favor. Pero te va a abrir a que se te quiten inconscientemente esos bloqueos subconscientes que te evitan a que tú recibas o aceptes ese dinero. Mucha gente no tiene dinero no porque no quiera, sino porque, miren, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace rato me llama una paciente y me dice que tiene un problema muy gordo porque tiene que pagar, no sé, un dinero que es urgente. Dice, ¿y qué puede hacer? Le digo, así a bote pronto, pues pide un crédito. No, yo no pido créditos. Bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque no sé qué, pone pretextos, ¿no? Le digo, pues es que, dice, no sé cómo puedo conseguir dinero más rápido. Le digo, pues, más rápido no sabría decirte, pero tienes que solicitar, pues, los mecanismos. Ahora, si tú piensas en función a largo plazo, sí te puedo decir que puedes hacer, pero lo primero es que tienes que cambiar tu mentalidad. Si tienes una mentalidad de pobre, siempre que vaya a haber una situación de economía, te vas a sabotear. Porque el dinero es malo, porque el dinero aquí, porque pensamos que la economía, porque mi país, porque no es cierto. Miren, el dinero es una energía, ¿cierto? Y la energía no se elimina, solamente se transforma, o sea que se va para un lado o se va para el otro. ¿Sí? Se mueve. Se mueve. Y cuando hay más crisis, hay gente que se hace más rica y otra más pobre. O sea que el dinero se ha movido. Y eso lo tenemos que entender. ¿Sí? Que entonces No desaparece y se mueve. nada más se mueve. Y entonces tenemos que entender eso. Por lo tanto, lo que hace la tarjeta es moverte esos códigos para que tú empieces a ver cómo funciona. Tengo, por ejemplo, aquí una mujer que trabaja en la herboristería, se puso un colgante para el dinero y me dice, ay, es que ahora no me da tiempo. Le digo, ¿por qué? Porque tengo mucho trabajo. Antes no tenía clientes, ahora está lleno. Le digo, pues claro, pues es que tú, ahora, ¿qué es lo que quieres? No quieres mucho trabajo ni mucho dinero, pues deja el colgante en tu casa unos días y verás cómo te baja. Y se reía. Y con la terapia genio, ¿cómo podemos trabajar? La terapia genio, miren, lo que hace la terapia genio, normalmente lo que estamos tratando nosotros es llevar vigilancia, control, monitorización y modificación de procesos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la terapia tiene esta ventaja. Cada vez que nosotros estamos activando los códigos de la terapia, o sea, cada vez que nosotros le hacemos una terapia pues, para eliminar cosas o para eliminar toxinas o para mejorar energía, lo que estemos trabajando, o una patología o la columna, los ojos, lo que sea, cada vez que nosotros le estamos haciendo eso, el sistema hace como una nueva revisión, corrige los factores y los vuelve a integrar. Esto a lo mejor no se entiende así como se los estoy diciendo, pero es muy importante porque nosotros estamos teniendo constantemente cambios. Nosotros así nos vemos así muy quietecitos y parece que nuestro cuerpo pues no tiene que, pero está teniendo muchos cambios. ¿Sí? Imagínense, para que ustedes entiendan esto, que es un ejemplo que pongo, un eritrocito, una célula roja de su sangre, pasa 3,000 veces por su corazón en un día. 3,000 veces. Imagínense cuántas veces está dándole vueltas nada más un eritrocito. Ahora hablemos del metabolismo, hablemos del electromagnetismo, hablemos de los impulsos del corazón. Es que es una maravilla nuestro sistema. ¿Sí me explico? Bueno, pues actualmente con este sistema genio, nosotros cada vez que hacemos la terapia vamos corrigiendo esos valores casi en tiempo real. Cuando tengamos ordenadores cuánticos, bueno, ustedes van a poder ver cómo nuestro cuerpo va a estar haciendo, vamos a poder ver cómo nuestras neuronas, nuestro intestino, cómo va caminando todo eso. Pero por ahora tenemos eso que estamos haciendo. En comparación a lo que hacemos en medicina o que se hace en medicina, el médico te manda a hacer una analítica, te manda a hacer un escáner, la analítica te la entregan a los 3 días, a los 10 días, a los 15 días y el médico lo va a saber y te dice, pues sí, pues está muy bien. Pues ha salido muy bien tu analítica, pero ¿eso cuándo fue?
Pues hace 15 días, 20 días. Pues, tomarte una foto hace 15, 20 días. ¿Sí me explico? Yo te digo, hazte la analítica ahí. Luego, háztela otra vez en 2 horas. Háztela otra vez en 3 horas y verás cómo cambian los valores. Porque claro que cambian los valores. Claro que cambian los valores. ¿Sí? Estamos cambiando nosotros constantemente. El sistema Genio lo que nos ayuda es que esa velocidad de transformación sí la podemos tener más al momento, más en el momento. No estamos viendo qué está pasando con el paciente, qué me está diciendo. Tengo toda esa información a la mano como terapeuta. ¿Cuál es la fortaleza? Que sea un terapeuta bueno que pueda interpretar lo que está viendo y que te pueda decir en tiempo real, mira, te está pasando esto, por esto, por esto. Y eso ya es importante. Porque en el momento en que nosotros tenemos conciencia de lo que nos está pasando, pues podemos resolverlo. Cuando no sabemos por qué nos pasa algo, nos entra mucha ansiedad, mucha angustia, ¿no? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me...? Y eso es un problema. Pero si yo ya me estoy... No entender. ¿Sí? Miren, hace poco les pongo un caso que seguramente una paciente de aquí de Ensenada, de repente, pues, es una paciente que voy controlando, de repente me dice que tiene un problema, que tiene acidez, que tiene dolor. Veo con la máquina y no me aparece nada. Le digo, pero no me aparece nada en el sistema. Pues no sé, esto es muy malo. Y bueno, pues nada, hay que ir al hospital porque algo está pasando. Le hacen un escaneo, el médico ve y dice, pues aquí hay una obstrucción. Le digo, pero a mí no me aparece como obstrucción. No me aparece como obstrucción. Bueno, pues le hacen la paratomía exploradora para ver qué pasaba en el intestino. Y nada más se había torcido el intestino. Me mandan las fotos del vídeo, el médico ahí, del intestino, que se había torcido el intestino. Por eso la máquina no detectaba, pues no es una obstrucción, un cáncer, nada. Y le digo, pues nada, es que es un gas que se te ha atravesado y te ha torcido el intestino. Por alguna razón también, ¿verdad? Como es mexicana, le digo, seguramente te habías comido mucho chile. Ay, doctor, ¿usted qué cosas dice? Le digo, sí, yo digo muchas cosas, pero no me aparecía en la máquina. Entonces, tenemos una herramienta que nos ayuda a ver las situaciones y a prevenir enfermedades de alguna manera, sí. La enfermedad es una consecuencia de muchas cosas. Y lo primero que tenemos que aprender es a ver qué nos está diciendo nuestro cuerpo, tener esa comunicación con el cuerpo, ¿no? Si a alguno de ustedes les interesa, tengo ahí una meditación. Más que todo es una relajación que se las recomiendo por la noche para que les ayude a comunicarse con su cuerpo. ¿Vale? Ya si les interesa... Pues sí, envíala. Sí, envíala. La enviamos, ¿no? Envíala. Vale. Pues Sí. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Nada. Quiero consultar sobre la kombucha. La kombucha, ¿qué cantidad hay que tomar más o menos? Mira, yo no puedo tomar kombucha, por ejemplo. A mí me produce todo este tipo de cosas, normalmente 30 mililitros, no utilizar más, ¿vale? Porque todo dentro no todos los pacientes yo les recomiendo una cosa. Por eso una cosa que sí hacemos en la terapia es medir si algún producto en ese momento resuena contigo o no resuena. Si no resuena, no quiere decir que el producto sea malo, ¿no? Sino que simplemente en este momento no te va a funcionar porque no está resonando con tu cuerpo, ¿no? Y eso es muy importante. Por ejemplo, la kombucha, es que a mí me corrige algunas cosas, pero otras me las descompone. Y digo, no, pues kombucha no. Pero a otros pacientes les va fenomenal. Y ya ni te cuento para la cara, ¿eh? Ya les contaré ahí la parte de arreglársela, hacerse hacerse ¿cómo se llaman estos? Las mascarillas de kombucha. Bueno, eso es una pasada. Para muchas mujeres, no para todas, ¿eh? No se me emocionen. Pero sí. Hay a quienes les va mejor, a otros les va peor. Es que todo tenemos que buscar, porque no todo es para todos, ¿no? Lo que insistí desde el principio en la conferencia, en la charla, no todo es para todo el mundo. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Okay. Todos esos factores. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada, les dejo
aquí para que descansen. Vamos a hacer otra segunda charla. Por favor, apunten lo que les queden. Pues hubiera preguntado esto, para una segunda charla. No en esta que viene, porque la que viene tengo la conferencia esta del multiverso, que es muy interesante. Eso nos va a ayudar también a comprender muchas cosas de nuestra realidad y por qué no tenemos que ver las cosas tan concretas. Están cambiando muchísimas cosas. Y considero que hablar del multiverso, que también eso va a venir muy bien para el futuro, pues va a ser muy interesante, ¿no? Así que esta semana no, ya les avisaré para la siguiente, hacemos otra charla para los que les interese, ¿vale? Ok. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Los dejo aquí para que Gracias. descansen. Buenas noches. Chao, chao, gracias. Chao. Vale, Chao. hasta luego, gracias. Luego. Chao. Chao.